A los que se van sumando en el Instagram. Aquí estamos para otro miércoles más de pandemia, de cuarentena, en este proceso ya de desconfinamiento, pero seguimos compartiendo la fe en estos espacios que bueno, las circunstancias nos llevaron a intentar evangelizar, compartir, conversar y bueno, ojalá que este pueda ser un momento de diálogo en la medida de lo posible, que sirva de ir profundizando las razones, los porqués de nuestra vida de fe, y especialmente en este tiempo de pandemia, de COVID, en el que, bueno, tenemos el gran desafío de poder caminar, avanzar, darle sentido a lo que vamos creyendo, viviendo, construyendo, compartiendo. ¿Qué les puedo contar por aquí? Estamos contentos. En Temuco estamos en la fase 3, si no me equivoco, de estas 5 que se han planteado. Entonces, Dios mediante, en un tiempito más vamos a poder ya avanzar en esto. Me imagino yo, dentro de no mucho tiempo, poder tener misas con número reducido de personas, pero misa al fin y al cabo, poder tener momentos así ya de congregarnos de alguna manera que pueda que pueda hacernos sentir que la pandemia lentamente va quedando atrás, aunque sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer. Bueno, algo más para rellenar, para esperar que se puedan conectar un par más durante unos minutos. Contarles algo de la celebración del Padre Pancho. La semana pasada estuvimos ahí conversando con él. Eh, Tuvimos una linda misa de cumpleaños y luego la gran celebración que él quería, por decir así, el día en que él quería celebrarse era su día de aniversario sacerdotal. Él cumplió 60 años de sacerdote. Yo pensaba, yo en octubre cumplo 5. 5 años y él 60. Qué increíble, de alguna manera, el camino que ha hecho este cura de fidelidad, de generosidad y todo durante tanto tiempo, y uno aquí empezando, aunque bueno, ya son 5, ¿no? Algo vamos avanzando. Muy bien amigos, comencemos entonces con esta reflexión en torno al tema que yo les había propuesto el día de hoy, que era mis razones para creer. Y dejaba la preguntita planteada, bueno, ¿y cuáles son las tuyas? ¿Cierto? Mis razones para creer. ¿Y las tuyas? ¿Las tienes? ¿Tienes presente? Lo primero que podría uno cuestionar, partir así haciéndole como la crítica al título. Alguien podría decir, ¿necesitamos razones para creer? O les pregunto yo a ustedes, ¿tú necesitas razones para creer en Dios, para profesar tu fe cristiana, católica? ¿Necesitas razones para ello? Alguno me podría decir, no, padre, mira, lo mío es la fe, yo creo simplemente. Para creer uno no necesita razones, yo he escuchado eso, ¿eh? Uno cree simplemente, y entiendo el punto de los que te dicen eso, y es verdad. Por eso que, claro, quizás, ¿qué significa hablar de razones? Eso como tener pruebas, así, si yo tengo razones para creer, significa que tengo pruebas, y bueno, uno dice, a Dios uno no lo puede andar probando. Ni tampoco como tener razones que yo estoy buscando así como que tenga mérito para poder creer. No, se trata de poder descubrir, y esta es la gran invitación que yo les quiero hacer el día de hoy, descubrir que en la vida de fe de ustedes, en su amor a Jesús, a la Virgen, en su alegría no sé, por comulgar, en su oración personal, en su vida de fe, ustedes la han fundado sobre distintas razones, hechos, momentos, vivencias que de alguna manera le dieron un piso para que ustedes pudieran decir, creo, yo soy una persona creyente, sigo a Jesús, en fin. Muchas veces hemos escuchado el concepto de fe ciega. Hay personas que se enorgullecen, no, yo tengo una fe ciega, te dicen. Yo realmente creo, mira, me da lo mismo, yo creo.
Y de vuelta, entiendo lo bonito que hay, lo genuino que hay en esa fe. Es una fe que realmente sabe en quién ha puesto su confianza y por lo tanto no tambalea, o sea, está clara. Pero uno dice, ¿los cristianos tenemos una fe ciega? ¿Es bueno tener una fe ciega? Y yo creo que la respuesta es no. La fe cristiana, la fe nuestra, la fe en Dios, no es una fe ciega. No una fe que cierra los ojos y dice, bueno, ya, creo. Creo, está bien, listo. Mira, no importa lo que me critiquen, no importa lo que me digan, o no importa los cuestionamientos que han surgido desde fuera o incluso desde mi propio interior, da lo mismo. Yo simplemente creo. Fe ciega. Yo he visto incluso en inglés así como una especie de lema, así, blind faith, dice. Fe ciega. Como algo de que sentirse orgulloso. Pero yo insisto, no, nuestra fe no es una fe ciega y no es nada de lo cual uno pudiera sentirse orgulloso. Al contrario, creo que es una fe mucho más madura y más profunda, más bonita, cuando uno puede descubrir que hay razones que la fundamentan. Antes de entrar en mis razones que les quiero compartir hoy día, déjenme apoyarme un poquito en tres grandes santos que nos invitan a que nuestra fe sea razonable, es decir, que tenga razones para creer. El primero que quiero traer aquí a colación es San Agustín. San Agustín dice que nadie puede creer en algo que no es razonable de ser creído. O sea, una fe que no es razonable deja de ser fe. Si mi fe no es razonable, si lo que yo creo no tiene sentido, no es razonable, entonces deja de ser fe, dice San Agustín. Él dice, nadie puede creer en algo que no considera razonable de ser creído. Por ejemplo, no sé, a mí me podrían haber hablado de, no sé, pues el Pato Donald. El Pato Donald, oye, rézale al Pato Donald, o sabes que el Pato Donald creó este mundo con sus patitos y uno puede inventar así como una historia oye, ¿y creí en el Pato Donald? ¿Qué estás hablando? ¿No? Dice, te volviste loco, ¿cómo voy a creer en el Pato Donald? Pero sí. O sea, ¿pero por dónde? ¿De dónde salió esto? No, lo vi en la tele o se me ocurrió a mí. Uno dice entonces, es que no tiene sentido creer en eso que tú me dices. No es razonable creer en eso. Porque no me calza. O sea, ¿por qué si yo le pido algo a él o si yo le hablara me escucharía o lo que sea? No tiene sentido. Entonces, uno siempre le entrega su fe a lo que considera razonable de ser creído. O sea, tiene sentido que yo haga un acto de fe en ti, que crea, que confíe en ti. Para mí, muchas veces un sinónimo, cierto sentido de fe, es confianza. Confiar en que Dios está, en que Dios acompaña, en que Dios vino al mundo y se reveló, es para mí un sinónimo, como decir, de la fe. Segundo santo que quiero traer a colación es el Papa San Juan Pablo II, que decía el Papa San Juan Pablo II, que decía en su encíclica, si no me equivoco, no es Veritates, Caritas et Veritate, creo que la verdad y el amor. Se me fue el nombre en verdad. Bueno, pero la encíclica ahí del Papa Juan Pablo II que dice, la fe y la razón son como dos alas que elevan el espíritu humano hacia la contemplación de la verdad. O sea, las pone como en una especie de... Ambas van juntas, ambos actos humanos, fe y razón, juntos nos ayudan a encontrarnos con Dios, a encontrar la verdad. Y por último, el grandísimo e incomparable San Pedro. ¿Quién otro sino él? Bueno, San Pedro decía en una de sus cartas, en 1 Pedro 3:15, una cita famosa, que se enseña en la teología, ¿cierto? Cuando uno habla de estos temas, dice, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. O sea, a poder explicar, a poder decirle a otro por qué creo, cuál es la razón de mi esperanza. Entonces, queridos amigos, no es una fe ciega la que nosotros tenemos o la que queremos buscar, y yo me atrevo a decir, la fe de ninguno de ustedes es una fe ciega, sino que si se hacen conscientes se van a dar cuenta de que tienen razones para creer
en Dios, en el Señor, para tener esperanza. Una última patita, antes de contarles un poco cuáles son las razones que yo tengo para creer, quizás una breve como descripción muy sencilla, porque la verdad que sobre el tema de la fe, en la universidad, en teología, uno estudia mucho, lee mucho, hay mucha materia para ir profundizando, pero yo quería quedarme con la respuesta que da el catecismo. ¿Ya? El catecismo de la Iglesia Católica, por ahí entre el punto 166 y 180, por ahí, habla explícitamente de la fe, como un preámbulo al desarrollo del credo, ¿cierto? Y ahí dice que la fe es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios, de un Dios que se revela, que nos acompaña, que se nos muestra. O sea, la fe es una respuesta libre a una iniciativa de Dios. O sea, Dios viene primero a mi encuentro, se revela, se me muestra de distintas maneras, y hay fe cuando yo respondo libremente a eso y digo, sí, Señor, creo, acojo, confío en eso que tú me transmites. Y un puntito muy interesante que también dice el catecismo, que dice que la fe, para responder ¿cierto? Respuesta libre a la iniciativa de Dios, para responder a eso, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo en el interior. O sea, ese animarse es Dios, es el Espíritu que está en el corazón de cada uno de nosotros, está ahí animándonos a dar esa respuesta. Insisto, daría muchísimo para conversar, quizás en otra conversa podemos profundizar sobre esto, pero dejémoslo hasta ahí. Esa es la fe, es confiar, es creer, es responder libremente a ese Dios que viene a mostrarme su rostro, y para eso yo también necesito la ayuda interior del Espíritu Santo. Bien, ¿cuáles son mis razones para creer? Yo de hace tiempo que me vengo haciendo esta pregunta, y siempre y de hecho ahora en la tarde porque yo siempre tenía como 4 razones bien claritas que se me venían así, pero ahora en la tarde volví a hacérmelas, ¿sí? A ver cuáles son mis razones para creer en Dios, para creer en Jesucristo, en la Iglesia Católica, pero muy así como a grandes rasgos. ¿De dónde vino en mí insisto, las razones son como una especie de andamio, de estructura que te permite sostener esa respuesta libre? Uno ve la iniciativa de Dios, discierno, veo lo que ocurre a mi alrededor, lo pienso, lo reflexiono, y surge un impulso en mí, que es la fe, que es decirle al Señor, creo, entiendo, acepto, te reconozco, te amo, confío en ti. Bueno, mis razones para creer, así como cronológicamente yo diría la primera, y es la más obvia y probablemente ahí la compartimos todos, es la fe de personas que han estado acompañándonos a lo largo de nuestra vida. La fe de esos que quisieron regalarnos el bautismo, que quisieron pedir el bautismo a la iglesia. Y sobre todo, yo diría, los frutos de la fe que vemos en estas personas. Porque uno muchas veces, claro, a veces ni sabe que hay alguien que tiene fe, pero tú ves que su vida, que su testimonio tiene algo que de alguna manera te llama la atención, te atrae, y que terminan siendo los frutos después te enteras de que él era una persona creyente, entonces eso te animó, te impulsó, te llevó a creer. Entonces primero, la fe de otros, y sin ir más lejos, de Cristo, de Jesús, uno cómo puede, de dónde saca la posibilidad de creer en Jesús. ¿Por qué te contaron de él? Porque alguien te transmitió el relato, alguien te transmitió lo que aconteció, lo que ocurrió hace 2000 años atrás, ese acontecimiento que estaba enmarcado en una revelación más grande que empezó con la alianza de Dios con los padres del pueblo de Israel, con los profetas, en fin, y luego en Cristo encuentra su plenitud. ¿Alguien te habló de Jesús? En mi caso yo recuerdo mucho la fe de mi abuelita, la fe de mi mamá, la catequesis, recuerdo una profe de religión, en fin, personas, y de ahí en adelante, pucha, la lista se va poniendo más cotota, o sea,
hay realmente muchas personas que me han llevado a creer. ¿Y qué pasa ahí? Porque eso es una razón. Porque son personas que yo he percibido, con las que me he encontrado como personas honestas, eh, que transmiten algo real, que es una experiencia de vida, que hablan de algo que toca su espíritu, que toca su corazón. Entonces, ese testimonio a mí se me hizo creíble. Y ellos me hablaron del Señor. Y para mí es un motivo, o sea, mi fe, por decir así, está cimentada también en la fe y en el corazón y en la vida de tantos que se han entregado. Hoy día, de familiares, de amigos, de sacerdotes, de religiosas, en la fe de ellos mi fe descansa también. Que ellos crean para mí es un aliciente. Pero de manera especial también en la fe de los que a lo largo de la historia fueron jugándose incluso hasta dar la vida por llevar adelante un testimonio. Una segunda, eso desde muy niño, yo aprendí a rezar el Padre Nuestro, la de María, y lo acogí, lo recibí, pero hoy lo pienso y para mí eso es un fundamento. La fe de los otros constituye y le da solidez a mi fe. Segundo, yo diría, yo desde niño tuve como una intuición, no sé cómo llamarlo en verdad, una intuición, digamos. Desde muy niño yo tuve una intuición de que había algo detrás de todo. Yo me acuerdo de muy chico, así, que veía sobre todo en la creación, en la naturaleza, en el Dios que se te muestra en una puesta de sol, en el mar, en las montañas. Yo como que contemplaba eso y decía, hay algo detrás. Y después fui afinando esa intuición, hay alguien detrás. Y en paralelo, claro, me iban hablando del Señor, de Jesús, y de alguna manera yo conectaba. O sea, la creación es para mí una razón, un motivo para creer. Y sobre todo cuando yo llevo la creación, ya en términos más como analíticos, a todo lo que hay, de dónde salió todo, de dónde vino todo lo que existe. Te dicen el Big Bang, bueno, pero ¿de dónde nació eso que explotó? No, es que hay multiversos. Ah, ya, hay muchos universos, entonces, bueno, pero tiene que haber una máquina generadora de universos, o si no, ¿de dónde salen? O sea, la pregunta en definitiva por el origen. Entonces, en esta segunda razón que estaba dando yo, es esa pregunta por el origen, de dónde vino todo esto en la creación, y al mismo tiempo una especie de asombro ante la belleza de la creación. Eso en mi primer tiempo, yo diría, de niño ya estaba como presente y luego, después, obviamente, no en estas categorías, pero después fue madurando y es algo que siempre me ha acompañado. Quizás como mi acceso más explícito a la fe, como tercer punto diría yo, fue un acceso bien racional. A mí la fe me hizo sentido en un momento de mi vida. La vida de Jesús en la iglesia me hizo sentido. Encontrarme con el relato de los evangelios y ver cómo en la revelación, en definitiva, del Señor, encontraba como respuesta, y no solo una respuesta como fácil, sino una respuesta convincente a mis preguntas por las grandes preguntas que tenemos todos: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué levantarme cada mañana? La fe, Jesús, todo el relato, digamos, creyente de la iglesia que se me ha compartido, que se me ha transmitido, todo eso a mí me hizo como que le dio sentido a la existencia y dije, entiendo así, y me ayuda, y lo entiendo no solamente acá, sino que lo experimento y lo vivo y se hace real. El sentido del dolor, del sufrimiento con Cristo en la cruz, el sentido del amor, en fin, la escritura con toda su riqueza, pero mejor dicho, Jesús, la iglesia, la Virgen ahí, todo el mundo que se me compartió, que fui descubriendo yo, como que le dio sentido a las grandes interrogantes de mi vida. Y le sigue dando hasta el día de hoy. Ese podría ser, digámoslo así, una tercera razón para creer.
Deme un segundito que creo que el YouTube se cortó. Es una lástima. Sí, no hay caso, ¿ah? A los que estuvieron la semana pasada. No hay caso con... yo creo que es el internet acá de la casa que lamentablemente nos anda tan mal. Vamos a tratar de hacerlo con los datos ahora y no sé, bueno, no sé si tiene mucho sentido iniciar nomás. eh, si tiene mucho sentido iniciar, reiniciar la transmisión, no sé cómo funciona esto, si se vuelve a conectar. Denme un segundito aquí los que están en Instagram, que ya espero, vamos a recuperar esta transmisión. La semana pasada, para los que estuvieron viendo, fue todo ahí un chascarro, podríamos decir, eh, porque lo que intentamos hacer fue por un YouTube, o sea, transmitir un Zoom, una reunión de Zoom con el padre Pancho a través de YouTube. Y eso fue lo que, claro, no, la transmisión que estaba programada por YouTube se cortó. Bueno, vamos, dejémoslo hasta aquí nomás, que sea esta. Eh, Bien, entonces yo le acababa de compartir cuál era lo que podríamos llamar mi tercera razón para creer. Podríamos decir, la fe que me ha sido revelada me dio sentido, me hace sentido. En cuarto lugar, y esto es algo de lo que siempre yo también desde chico me ha acompañado y día a día sigue siendo una razón, un fundamento de mi fe, es el amor que experimento, que descubro en las personas, en la vida. Pienso en una mamá con su hijo, pienso en un niño caminando de la mano de su papá por la calle, pienso en esos amigos que se esfuerzan con cariño por sostener la vida de su amigo, un amigo con su otro amigo, la amistad, sostener, acompañar en los momentos difíciles. O sea, todos los gestos de generosidad, de gratuidad, de amor en definitiva, que tienen las personas entre sí, a mí siempre me ha hablado de Dios, de algo que por alguna razón me hace como cortocircuito si quisiera reducirlo a simplemente, no sé, biología, química, organismo, egos y búsquedas de... No, no, me hace, me hace cortocircuito si lo pienso de esa manera. O sea, el amor humano y el amor que experimento yo con las personas, con Dios, es algo que está lleno de misterio, de un misterio que me impulsa de vuelta a creer. Y por último, yo diría, esta también es como muy así de la cabeza, pero que en esta última etapa de mi vida me entró así, que a mí digámoslo así, me llegó un poco, se me hizo más claro cuando estudié en la teología en la universidad, que tiene que ver con la raigambre histórica del cristianismo. O sea, la fe Jesucristo está en la historia atestiguado de una manera contundente e irrefutable. O sea, nadie medianamente serio duda de la existencia de Jesús de Nazaret. Pueden dudar de que hizo milagros, pueden dudar de que resucitó, pero el hecho es que Cristo existió e impactó profundamente en la vida de un grupo de personas que estuvieron dispuestos a jugarse por él y fueron comunicando y transmitiendo persona a persona, boca en boca, luego escritos, en fin, el testimonio de lo que ellos habían visto y oído, como dicen los evangelios, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos. Yo creo que el cristianismo en eso, por decir así, tiene una belleza diferente a otras religiones. La raigambre histórica del cristianismo es increíblemente contundente. Y ese hecho, la muerte y resurrección de Jesús, como que abre un capítulo en la historia que no se explica en términos puramente humanos.
Hay un profesor de la universidad, el profesor Bentue, que hablaba, hacía hincapié especialmente en este hecho. Él decía, ¿cómo se explica que un grupo de judíos muertos de miedo, que creyeron en un profeta, en un maestro, pongámoslo así como el lado escéptico, pongámosle que hayan creído en este superhombre, así que hablaba bonito, que hacía cosas mega extraordinarias, ya, ellos creyeron en él, pero luego murió, lo crucificaron, y eso está atestiguado en los evangelios y por otros historiadores que ven el mundo de, de la primera era del cristianismo, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que ese grupo, de un momento a otro, perdieron el miedo? Porque estos otros tenían miedo y no querían que los mataran. Los que creían en un Jesús que había muerto, tenían miedo y estaban encerrados por temor a los judíos. No querían que los reconocieran como cristianos, no querían que los identificaran con ese grupo. Entonces, ¿cómo se puede entender que esos hombres, de un segundo a otro, están dispuestos a dar la vida y salen a anunciar la vida y el misterio de Jesús de Nazaret en la iglesia? Entonces, algo pasó y el hecho, desde la perspectiva creyente, es la resurrección. La resurrección de Jesús introduce un elemento en la historia que resulta inexplicable desde los ojos no creyentes. ¿Cómo se explica que ese grupo de hombres perdieran el miedo? ¿Cierto? Algunos decían, no, es que Jesús no resucitó y ellos querían vender la pomada de que escondieron el cadáver y querían vender la pomada. Pero es que nadie está dispuesto a morir por algo que es falso. ¿Qué iban a obtener de eso? ¿Fama, prestigio, poder, dinero, honor? Ninguna de las anteriores. Era un puñado de hombres sin ningún poder social. Su martirio, su entrega, no daba, no traía ningún rédito ni a ellos ni a su familia. Lo que ellos presenciaron fue real. Eso es como lo que a mí me llega. Y eso me ha sido transmitido. Así pues, amigos, en la vida tenemos razones para creer. Y yo les compartí algunas de las que son las mías. Pucha, yo podría seguir aquí nombrando muchas más y son de distintas categorías. Algunas son quizás mucho más racionales o las otras están basadas en una experiencia de vida. Si yo hoy dijera cuál es mi razón para creer, hoy, año 2020, Padre Gonzalo, aquí en Temuco, asesor de la juventud masculina de Chernstadt, trabajo aquí en el santuario de Inrehue, ¿cuál es mi razón hoy para creer sin tener que recurrir a todo esto? Es un encuentro personal y real con Jesucristo y con María en el santuario. Ese es para mí el fundamento de mi fe cotidiana, día a día. O sea, el Papa Benedicto, en su primera encíclica, Dios es amor, la titula, abre esa encíclica diciendo, no se comienza a ser cristiano por una gran idea, o por portarse bien, o por A o por B. No, se comienza a ser cristiano por un encuentro personal con Jesucristo. Y yo diría, todas estas razones que mencioné quizás como que esto no estaba, pero sin duda que todas esas razones, por decir así, me fueron haciendo cristiano, pero el momento en que yo dije, realmente creo y lo que creo me apasiona y estoy convencido de ello, fue cuando tuve este encuentro personal con Jesucristo y con María en el santuario. Y hay que ponerle miles de complementos, y con las personas que hemos hecho la experiencia juntos, y con el amor humano, y con el acompañar a las personas en sus momentos de dolor y de aflicción, y con el sentir la presencia de Dios en mi vida, y con cada atardecer, y con... Todas esas son razones que van configurando, que han ido configurando mi fe. Bueno, les quiero dejar la pregunta a ustedes entonces. ¿Cuáles son tus razones para creer? Y les propongo que esa sea una linda oración que puedan hacer. Pónganse ahí enciérrense un poquito si la pandemia y la cuarentena se los hace posible. Papel y lápiz, prendan una velita y quizás junto a una imagen del Señor, de la Virgen, que ustedes puedan tratar de poner en palabras cuáles son mis razones para creer. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque yo creo que la fe de uno madura y se cimienta mejor. Porque cuando vienen tormentas, la fe y la opción creyente de uno se mantiene más firme. O con mucha más facilidad puede recurrir a estos elementos que me dicen, este es tu lugar, este sigue siendo tu lugar.
Como dice Pedro, estén siempre dispuestos a dar razones también de por qué creen ustedes, de por qué esperan ustedes, a dar razones de su esperanza. Porque en la medida que ustedes han sido capaces de ponerle palabras y explicar un poco cómo ha sido que ustedes llegaron a creer, entonces ustedes van a poder evangelizar mucho mejor. Si ustedes simplemente hablan de un Dios que te cambió la vida y que es amor, y sin duda eso atrae, y ustedes sobre todo van a predicar con sus obras, van a predicar con su testimonio, está bien. Pero si alguien que les quiere preguntar y tratar de llegar así, a ver, pero ¿y por qué crees en el fondo tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Entonces ustedes van a tener muchos más recursos para evangelizar y van a ser capaces de ir donde los demás y poder compartirles algo que de repente los deja pensando, que les hace sentido, que los hace querer leer, que los hace querer escuchar una conferencia aquí o allá. Entonces estamos sembrando y estamos empezando a evangelizar de mejor manera. Eso pues, amigos míos. Aquí, antes de la transmisión, hice una preguntita, pero para que vean que yo no me manejo mucho en esta cosa, me respondió una persona una respuesta preciosa, me dijo, porque tuve un encuentro personal con Jesucristo y porque, no me acuerdo qué fue lo otro que me dijo, me dio 2 respuestas. Y después creo que llegaron más respuestas y no las pude ver. Aquí también varios de ustedes fueron poniendo mientras yo hablaba, algo vi, fui tratando de ver los mensajes porque si no me desconcentro y pierdo el hilo. Pero bueno, decía como alguien que se puso ahí pasionaria, decía, mi abuelo era súper católica y no había una sola noche que se acostara sin rezar frente a su altar. Siempre nos decía que la fe de la Virgen nos cubría con su manto. Miren qué bonito. O sea, lo que yo hablaba un poquito de por la fe de los demás. Uno se apoya ahí. Ella creía, pasionaria BC, ¿cierto? Su abuela era alguien digna de confianza. Ella creía en su testimonio. Así que bueno, yo los invito a que hagan ese ejercicio, que traten de buscar sus razones para creer, porque va a alimentar su propio camino, su propia vida espiritual, su propio camino creyente, y al mismo tiempo también les va a ayudar a poder compartir mejor ese amor que llevan dentro. Muy bien, amigos, que Dios los bendiga. Fuerza con la pandemia. Acá en Chile estamos transitando ya, parece, hacia un mejor tiempo. Esperamos que sigamos respetando y portándonos bien para que esa desescalada que llaman, ¿cierto?, del confinamiento pueda ir realizándose de manera segura y no tengamos que echar pie atrás. Que Dios los bendiga. Rezo por ustedes, rezo por su fe y que puedan encontrar y descubrir esas razones que los llevan a creer. Que esté muy bien, muchas bendiciones, cuídense.